como diputado, quiero decir, entre el año 2002 y 2018. Entre el 2002 y el 2014 lo hizo representando al Distrito 30 y entre el 2014 y el 2018 representó al Distrito 24, correspondiente a las comunas de La Reina y Peñalolén. También se desempeñó como concejal de la comuna de Buin. Tiene 54 años, nació el 18 de enero de 1966, un poquito más mayor que yo, no es tanto. Y también está casado con María Pía Adriasola, y perteneció a la UDI en algún momento, pero ahora es una de las personas que lidera, sin duda, el Partido Republicano. Así que vamos a aprovechar de inmediato de darle la más cordial bienvenida a José Antonio Cast. ¿Cómo está, José Antonio? Gusto saludar. Muy bien, muy buenas tardes. Solo faltó decir que tengo 9 hijos con mi señora y ya una nieta y otra en camino. Aunque usted no lo crea, no lo dije porque me pareció sorprendente el número. Dije, no se habrán equivocado y habrán tirado el número, pero felicitaciones, ¿ah? Bueno, generalmente pasa eso, la gente dice, no, el número está mal puesto, así que mejor no lo menciono. Pero sí, es verdad, y ha sido una experiencia familiar increíble ser padres de tantos hijos y ahora ya ser abuelo. Oye, yo me imagino lo que ha significado corriendo todo, porque ¿qué diferencia tienen entre ellos? 15 años entre la mayor y el menor. La mayor ya va camino, o sea, ya tiene 28, camino a los 29, y el menor va camino a cumplir 13 años. Así que ha sido una experiencia muy entretenida. Bueno, felicitaciones para ti y felicitaciones también para tu señora, pues sin duda. Le tocó cargar a los niños. Pues. Bueno, pero han sido niños sanos, ella tuvo embarazos buenos y hemos tratado de llevar esta responsabilidad, porque siempre nosotros decimos que está mal puesto el tema de carga familiar, que siempre se está establecido como carga familiar. En el caso nuestro, no ha sido una carga, ha sido una bendición. Así que ha sido, como le digo, entretenido. Oye, así me decían las abuelitas decían, qué linda la bendición que tienes. Oye, vamos a aprovechar de conversar contigo de diversos temas. Para eso vamos a estar acompañados acá con mi querido amigo y colega Gerardo Pérez Fromento. Yo por lo general siempre utilizo los dos apellidos porque la mamá es importante, usted sabe eso. Así que por lo tanto aprovechamos de saludarlo también. Muy buenas tardes, José Antonio. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo esta entrevista junto a Maximiliano y poder ir hablando un poco de lo que es la contingencia nacional, pero también un poco la regional, que sabemos que también has tenido nexo y sabes más o menos un poco la realidad que hoy se vive también en Magallanes. Así es, encantado de poder conversar de cualquier tema. Bien, empezamos entonces directo al grano, como dicen algunos. No voy a decir que estamos recordando un programa donde participas. Pero definitivamente... es necesario. Puede ser 2 cucharadas a la papa también. Sí. Oye, importante sería analizar, ¿qué te parece, Gerardo, que veamos el tema de lo que sucedió hoy día en el Congreso, que nuevamente se aplaza la discusión de lo que es el proyecto de ley para donde se analiza... El límite a la reelección, que finalmente era la semana pasada la votación, después era el día de ayer, y finalmente la hacen el día de hoy, que nuevamente se suspende. Yo creo que en esto hay una mala señal, porque la ciudadanía está esperando varias cosas del Parlamento, aparte de las normas jurídicas y la legislación que se espera para el tema de la pandemia, para el tema del terrorismo y otras cosas. La ciudadanía espera que la elección de los parlamentarios no sea de manera indefinida, lo mismo para los alcaldes y cualquier cargo de representación popular. Y 3 periodos de parlamentario, de diputado, o 2 periodos de senador es suficiente para que uno tome la experiencia necesaria en el primer periodo y la desarrolle en los periodos que vienen. Junto con eso, la gente está esperando el tema de las asignaciones que tienen los parlamentarios y también en la disminución del número de parlamentarios, porque si aquí bajamos las asignaciones, las dietas, si fijamos un plazo para la no reelección permanente de los parlamentarios, también tenemos que decir que el aumento de diputados y senadores no trajo ninguna mejoría en el tema legislativo, no se hicieron mejores las leyes, y lo que esperamos es que también se aborde ese tema, que se disminuya el número de parlamentarios al menos a lo que había antes, que eran, en el caso de los diputados, 120, ojalá fueran menos,
y que se concentraran más en lo que tienen que hacer y menos en la política que apunta generalmente a poner de prioridad los intereses de los propios parlamentarios. Pero diera la impresión de que no existe mucho interés de parte de los parlamentarios en una discusión que al final terminan pateando hacia adelante, y donde hoy día conversamos previo a que conversáramos contigo de que diversos actores políticos han señalado que les molesta esta situación, pero en definitiva alguien no está cumpliendo los compromisos que en algún minuto se habían comprometido ellos fundamentalmente. Bueno, esto no es que alguien no esté cumpliendo, todos no están cumpliendo, porque incluso aquellos que abogaron por el aumento del número de parlamentarios, entre ellos, por ejemplo, el diputado Boric, siempre decía, vamos a rebajar la dieta a la mitad, pero como contrapartida aumentaban el número de parlamentarios en un número tan significativo que hacía que la rebaja a la mitad de la dieta quedara en nada, porque se gastaba lo mismo. Por lo tanto, hay una especie de choque de fuerzas entre los que no quieren bajarse las dietas y los que no quieren bajar el número parlamentario. La manera de solucionar esto es que la opinión pública, hoy día, a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, comience a hacerles presión a los parlamentarios que se oponen a esto, para que se den cuenta de que en las próximas elecciones sí va a tener un costo para ellos. Generalmente, los parlamentarios sienten que algunas de las decisiones que toman no tienen costo para ellos, porque la cantidad de personas que vota en las elecciones es cada vez menor, se van generando especies de clientelismos para los mismos de siempre. Y eso nosotros tenemos que trabajarlo en la medida, de manera de generar más conciencia cívica y que la gente, más que alejarse de la política, que es lo que ha estado sucediendo en los últimos años y a nivel nacional, es que tomen la responsabilidad de participar activamente para que no se queden solo en la crítica y digan todos los políticos son iguales, sino que participen y la votación al menos suba de la gente a más del 60%. Hoy ya estamos muy lejos de esa cifra. Perfecto, José Antonio. Mira, ahora ya un poco volviendo al tema ya además de contingencia, durante los últimos meses en Chile han ocurrido dos grandes cambios, por así decirlo. Primero ocurre a partir del 18 de octubre lo que fue el estallido social, que ya provocó un daño económico en nuestro país y un daño también en el gobierno. Y desde marzo a la fecha ha ocurrido el hecho de la pandemia, que también ha provocado un tremendo daño económico en el país, así lo han demostrado las cifras. Y frente a eso, quisiera saber cómo ustedes, como Partido Republicano, que yo sé que ustedes han entregado diversas propuestas al Ejecutivo, ¿cómo ven hoy la situación del país específicamente? La situación actual es crítica, muy compleja, así lo han señalado las autoridades de gobierno en las distintas áreas, tanto económica como sanitaria y de orden público. Y esto, como bien dicen ustedes, se arrastra desde el 18 de octubre, porque entramos a marzo de este año con cerca de 400.000 personas desempleadas. Todo lo que ocurrió en ese periodo posterior al 18 de octubre fue de una violencia inusitada. Ustedes también lo vivieron ahí en Punta Arenas, generalmente en los centros urbanos de las ciudades, se generaba solo destrucción. No había nada que uno pudiera decir esto es positivo para el desarrollo país, porque todo lo que se rompe se tiene que reconstruir y toda la incertidumbre que se genera para los emprendedores hace que ellos suspendan sus actividades. Esa incertidumbre lamentablemente sigue vigente porque el plebiscito solo se postergó para octubre. Yo discuto que se puede hacer tanto por temas sanitarios como por temas económicos, pero en la medida que esté ahí esa situación de un llamado plebiscito, la incertidumbre va a permanecer. Y no es una incertidumbre de qué pasa el día de la elección. Esta es una incertidumbre que se prorroga por 2 años, que es el periodo aproximado en que tenemos que elegir los constituyentes, es decir, elegir 200 personas para que legislen una nueva constitución, aparte de los 200 que están en el Parlamento hoy día, y por 2 años nadie va a querer invertir o hacer inversiones que se duren en el tiempo porque la indefinición, la incertidumbre de lo que vaya a ocurrir es muy alta. Y a eso le sumamos, como bien dicen, el tema de la pandemia a partir del 18 de marzo, que entramos con desventaja por estos desempleados que ya venían arrastrándose por la violencia y comienza el cierre de las distintas empresas y de los distintos emprendimientos producto del contagio masivo.
Esto es algo que ya nos tiene con cerca de 1 millón de personas, ya sea desempleadas o con suspensión de sus contratos de trabajo y recurriendo al seguro de desempleo. El gobierno ha hecho todo lo posible, tanto en medidas sanitarias, con cuarentenas parciales, cuarentenas totales, barreras sanitarias, toques de queda, ampliación de camas, compra de mecanismos para generar respiración artificial. Y por el lado económico, también se ha hecho el esfuerzo que se ha podido respecto de resguardar el tema laboral, de apoyar a las pymes como se puede, postergar impuestos, pero nos hemos encontrado con una oposición pequeña y miserable. Y es cosa de que ustedes vean las declaraciones de un grupo de parlamentarios que generalmente pertenecen al Partido Comunista y al Frente Amplio en sus distintas vertientes, que no dan tregua al gobierno, no han entendido que aquí se requiere unidad. Cuando solamente estoy tratando de sacar ventajas pequeñas de una situación económica, una situación sanitaria, estoy destruyendo el país. Y eso es algo que hemos visto de manera permanente en estos 2 meses que llevamos casi de pandemia. La situación, como le digo, se ve difícil y esperamos que pronto a nivel mundial se encuentre una vacuna y que nosotros pronto podamos ir disminuyendo el número de contagios para paso a paso ir reabriendo en la medida de las posibilidades los distintos emprendimientos a nivel nacional. Sorprenden 2 cosas. Una, lo vivido desde el 18 de octubre, lo que significa en costos económicos. Segundo, lo que se vive a través de la pandemia. Y tercero, la facilidad con que sí no hay inconvenientes para que estos gastos que se tienen que hacer por un plebiscito que se estaría planteando para el mes de octubre, no hayan inconvenientes ni reparos. Entonces, para algunas cosas sí existen recursos y para otras no, y ahí queda la pregunta que se hace la ciudadanía. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a terminar de malgastar los dineros públicos? Donde adicional a eso también se ha señalado por qué se generaron regiones nuevas, sabiendo que entonces significa que hay un problema en cómo se maneja la administración. Es cierto. Lo que sí decir que el tema de las regiones nuevas es una situación que ya pasó, ya están establecidas, no podemos actuar hoy día sobre lo que ocurrió en la manera de reestructurar la administración del país. Lo que sí podemos hacer es enfrentar las cosas que nos vienen al futuro. Y aquí estamos hablando de un plebiscito, 30.000 millones de pesos. Después de la realización de una elección para elegir los constituyentes, otros 30.000 más. Después estamos hablando de la mantención de 200 asambleístas, otros 30.000 millones más. Y después de la salida del plebiscito, otros 30.000 millones más. Estamos hablando de más, que pueden ser más de 200 millones de dólares, solo para ver si se logra una nueva constitución que eventualmente podría ser rechazada por la ciudadanía en 2 años más. Por lo tanto, eso es irracional pensando en lo que estamos viendo hoy día. Pero hay algunos que dicen que la democracia no tiene precio y por lo tanto este acuerdo por la paz y la nueva constitución no se puede deshacer. Bueno, déjenme decirle que este proceso constitucional no estaba en el calendario electoral nacional porque hace 2 años y medio aproximadamente se eligió un presidente de la República, se eligió un Congreso nuevo y no estaba dentro de las prioridades. Estas prioridades se instalan luego de la violencia extrema del 18 de octubre, por lo tanto perfectamente se puede dejar sin efecto, si que la mayoría parlamentaria así lo estima conveniente, este plebiscito y dedicar esos recursos a paliar la situación social, económica que ya estamos viviendo y que algunos también reclamaban, primero porque tenía que haber cuarentena total, sabiendo que en los países que han tenido cuarentena total el nivel de contagio y de funciones no bajó, y tenemos el caso de Italia y el caso de España como modelos, donde gobierna un grupo similar a lo que en Chile podemos decir es el Frente Amplio a través del Podemos. Por lo tanto, lo que ellos pedían, cuarentena total, bueno, cuando se da la cuarentena total en la ciudad de Santiago, por ejemplo, empiezan a exigir que se suspenda o que el gobierno asuma una responsabilidad que no ha podido asumir precisamente por la pequeñez de esos mismos grupos. Ya podría haber estado entregado el subsidio COVID familiar, se podría haber adelantado todo lo que es el tema laboral o la inyección de recursos, pero cada vez que se discute un tema relevante para las urgencias sociales, la oposición encuentra la manera de dilatarlo 1 o 2 semanas con el único fin de hacerle daño al gobierno. Cuando el presidente sale recién el domingo a decir que va a entregar 2,5 millones de cajas de alimentos, que va a iniciar un programa de salud mental, que es un tema que, por ejemplo, el diputado Boric ha puesto de manera reiterada en el tiempo, bueno, lo primero que hacen es alabar y fomentar el tema de la protesta social
que al final uno se da cuenta que no es una protesta social, sino que son dirigentes de los mismos partidos, del Partido Comunista y del Frente Amplio, que asumen un rol de pobladores en comunas que no lo son, y lo vemos aquí en Santiago con el señor Leiva, que se traslada de La Pintana al bosque y empieza a leonar a las personas para que salgan a destruir de nuevo lo poco y nada que hay en algunas comunas. José Antonio, bueno, frente a las medidas que ha ido tomando justamente el gobierno y dentro de las críticas que por lo menos hubieron aquí en la región también, se criticó en un principio de que se tomaron las medidas de manera muy tardía, debido, por ejemplo, en que nosotros aquí en Magallanes tuvimos entre el 10 y el 11 de abril, por ejemplo, el pic de contagiados. Desde ahí, desde el 1 de abril se comienza en Magallanes una cuarentena que duró un mes, pero en Magallanes la gente ya estaba pidiendo desde antes que se tomaran estas medidas, que finalmente el gobierno no las tomó, y cuando las tomó, finalmente Magallanes entró casi en un colapso debido a la cantidad de contagiados. Entonces, ¿consideras tú que se ha ido tomando tarde estas medidas? No, yo creo que el gobierno en esto ha tratado de ser lo más prudente posible y ha tomado las medidas de acuerdo a parámetros objetivos. Y esto lo ha reconocido a nivel internacional los distintos organismos. El gobierno no decretaba las cuarentenas totales porque sabía lo que significa el colapso total tanto del tema sanitario, que se produce igual, y eso agravado por el colapso económico que se produce. Por lo tanto, no creo que habría cambiado mucho el panorama local si es que se adelantaba en una semana la cuarentena restrictiva para la ciudad de Punta Arenas. Aquí sí, lo que siempre existe es la voz de los alcaldes, de los parlamentarios y de algunos líderes políticos que frente a una situación como esta no quieren quedarse atrás. Por lo tanto, más que ir en la línea de la autoridad sanitaria, cada uno levanta la voz para proteger algo que es humano, su propio espacio político. Por eso vimos a tantos alcaldes reclamando las distintas medidas que tomaba el gobierno y que decían que eran tardías. Pero tomando los parámetros que tenía el gobierno, que tenía el ministro Mañalich, que es de los pocos que entiende de epidemiología, ya que yo no creo que de un día para otro los 345 alcaldes hayan hecho un curso express de pandemia y hayan podido decir, miren, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí habían demasiadas voces diciendo lo que se debía hacer a nivel local y se escuchaba poco a la autoridad nacional. A eso contribuyeron algunos políticos que asisten permanentemente a los matinales y van desorientando a las personas. Yo insisto, creo que el gobierno ha actuado de manera prudente, responsable, y las fechas en que se han ido tomando las medidas son las adecuadas. No habría cambiado mucho la situación si en algunos lugares se adelanta 1 o 2 semanas la toma de la medida. Pero no sé si en cierta medida ha sido prudente en todo, porque en algunas cosas bien particulares, y vamos a entrar a hablar, por ejemplo, lo que sucedió con el senador Quintero, sorprende que no hay igualdad ante la ley, que con ciertos casos, como se ha planteado ya incluso a través de los medios nacionales, sí han existido querellas, y en este caso en particular, arriesgando incluso a la tripulación, arriesgando a las personas que estaban en el aeropuerto, no se le haya presentado siquiera una reprimenda fuerte. Bueno, en esa línea nosotros sí hemos discrepado de la autoridad sanitaria, porque como partido hicimos una presentación a la Cámara del Senado para que se plantee la renuncia del senador Quintero a la vicepresidencia de la Cámara. Él claramente actuó de una manera irresponsable y temeraria, además pensando que él es médico cirujano dentista y que fue presidente de la Comisión de Salud. Si además analizamos su dicho, su comportamiento durante los meses de pandemia, criticando de forma casi destemplada las medidas que estaba tomando el gobierno, él efectivamente debería haber sido objeto de una querella por parte del Estado. Actualmente está siendo investigado por la Fiscalía y se abrió un sumario sanitario para ver su responsabilidad. Para nosotros, su responsabilidad es total, sobre todo por haber sido presidente de la Cámara, de la Comisión de Salud, por no haber cumplido las normas básicas de usar bien la mascarilla y de no haber guardado cuarentena después de haberse hecho el examen y de manera más que irresponsable subirse al avión. Y junto con eso, tratar de deslindar su responsabilidad
en una enfermera, que también fue desmentido por el Colegio de Enfermeras, siendo que esto era un decreto ya establecido por el mismo gobierno. José Antonio, bueno, tú entenderás un poco la realidad que hoy viven cientos de estudiantes, también por tus hijos, y quisiera saber en esa línea cómo consideras tú que debería ser este retorno a clase, y si consideras de que va a existir un retorno a clase durante este año, finalmente con esta pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes finalmente esto? Bueno, nos ha tocado vivir todas las áreas de la educación, tanto escolar como superior. En este minuto, a nivel de educación superior, se produjo un receso por una semana para generar un ajuste, porque decir que a todos nos sorprendió la pandemia, todo lo que es el teletrabajo, todo lo que es la implementación de la cobertura de Internet, ¿no es cierto?, de la infraestructura, ha sido complejo. Por lo tanto, las universidades ahora hicieron un alto por una semana para que se ajuste el tema entre los profesores y que los alumnos también vayan adecuando sus horarios. Y a nivel escolar va a tener que venir quizás de nuevo un periodo de recesión de un par de días para que los profesores puedan ajustar sus materias y los alumnos vayan ordenándose. No es fácil cuando uno está en un lugar pequeño, donde viven muchas personas, concentrarse en el estudio, todo eso hay que verlo. Pero la vuelta se ha complicado. Lo que han hecho otros países, y es lo que yo creo que nosotros deberíamos empezar a pensar en Chile, es a nivel escolar partir volviendo a clases presenciales a nivel de escuelas rurales y de acuerdo a la voluntad de la familia. Si la familia no tiene cobertura, por ejemplo, de Internet, y en el establecimiento rural se dan las condiciones para que quizás pueda volver la mitad del alumnado a clases presenciales y la otra siga por clases vía virtual, es una manera de ir avanzando. En los distintos países esto se está empezando a aplicar. También han vuelto a clases en otros países en los gimnasios o recintos más amplios, guardando el distanciamiento social entre los alumnos y los profesores, siempre de una manera voluntaria, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, primero en el tema virtual. Si es que tienen una buena cobertura virtual, quizás no es necesario la clase presencial, a pesar de que siempre es mejor lo presencial que lo virtual, y ir turnando también a los alumnos. De alguna manera, nosotros, una vez que baje el pic de la pandemia, que se espera que sea de aquí a unas 2 o 3 semanas más, tenemos que encontrar una fórmula de recuperar el día a día de las personas. No va a ser igual que antes, pero el encuentro, en el caso de la educación presencial es fundamental para poder ir desarrollando la experiencia académica. Hay carreras como, por ejemplo, medicina, odontología, que requieren un contacto directo, en este caso, con el paciente. Y otras donde el experimento que se realiza para desarrollar alguna prueba también es necesario hacerlo en un lugar resguardado, puede ser un laboratorio o algo así. Así que yo espero que las autoridades de las distintas universidades y también las autoridades de la educación a nivel de ministerio estén pensando planes pilotos para volver a reencontrarse entre profesores y alumnos en un plazo razonable. Revisando recién los medios a nivel nacional, estábamos revisando que salía una noticia que dice que el senador Quintero fue falso positivo en un segundo test que determinó este tema. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco hay una confianza en un 100% de lo que está pasando con los test que se están ofreciendo, pero eso al margen, ¿usted sigue pensando que hubo una irresponsabilidad por parte del senador? Total, porque él podría, ya hay otros 3 senadores que están contagiados, y él, más allá de que ahora salga falso positivo, él tuvo una recomendación de hacerse el test, decirle desde otra autoridad que se hiciera el test, él ya debería haber tenido normas de resguardo y no haber tenido contacto con otras personas porque ya estuvo con alguien que dio positivo en su test. En segundo lugar, él al haberse hecho el test sabía, más allá del resultado, porque cuando uno se hace el test, más allá del resultado, tiene que guardar el periodo de cuarentena parcial hasta que no le den el resultado. Entonces, no puede ser que él diga, no, miren, yo en realidad ahora di falso positivo, por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad. Falso. Él tiene la misma responsabilidad de haber expuesto al riesgo temerario a otras personas. Y esto de los test, él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, su responsabilidad en esto no disminuye en nada a que hoy día haya dado falso positivo.
Quisiera llevarlo a otro tema y que obviamente es preocupante, sobre todo en el sur de Chile y que tiene que ver con la Araucanía, la situación de terrorismo que se está viviendo y que usted lo plantea en más de alguna oportunidad. Bueno, en esa línea también como Partido Republicano le hemos planteado al ministro del Interior, que hoy día se encuentra también con una cuarentena preventiva, que tiene que cambiar la actitud de cómo él maneja el orden público y el Estado de Derecho en la zona de Araucanía y de Arauco. Porque se ha visto en este año, desde la muerte del conductor Juan Barros ahí en Victoria, cuando incendian su camión, él fallece unos días, son días posteriores, pero fruto del atentado terrorista de su camión, y en la última semana quema de más de 10 camiones, buses, atentados contra unidades policiales, hogares de familias que viven en Ercilla. Es impresentable. Aquí la pandemia sanitaria se ve complementada con una pandemia terrorista. Descarrilaron un tren ahora en estos días también, con el riesgo para los conductores y para las personas que circulan en ese entorno. Esto ya sobrepasó todo límite y no estamos para que la autoridad diga que se van a presentar querellas contra quien resulte responsables o van a levantar una cosa como farandulera como el Comando Jungla. Aquí lo que se requiere es que junto con el estado de emergencia se desplieguen en la zona las fuerzas especiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y se realice un control del terrorismo. Y si requieren usar su armamento, tienen que hacerlo, porque los terroristas aquí han roto todos los límites del Estado de Derecho. Por lo tanto, esperamos que el gobierno en esto responda a la ciudadanía. El presidente Piñera salió electo con sobre un 63% de los votos en la Araucanía, de gente que lo único que pide es paz. Y la mayoría de las comunidades mapuches son personas de paz, son comunidades pacíficas, son unas pocas donde hay algún tipo de activismo, y esto se ve complementado con elementos extranjeros también que vienen a incitar al odio y al terror. No sirve esto de los planes Araucanía que han tratado de implementar, porque cada vez que, por ejemplo, reconstruyen una escuela por 1.000, 2.000 millones de pesos, llegan los terroristas y lo queman. Cuando se implementa el agua potable rural, lo destruyen. Por lo tanto, la política tiene que cambiar y tiene que modificarse también de una vez por todas la ley antiterrorista que sigue durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Es ahí donde tiene que producirse un cambio para tener, por ejemplo, mayor fuerza en el tema de los testigos protegidos y también para poder infiltrar las células terroristas a través de una facultad legal que hoy día no existe. ¿Qué le parece cuando mencionan, por ejemplo, que el Partido Comunista o partidos de izquierda son de izquierda solamente, pero cuando se habla del Partido Republicano o a usted como representante de la ultraderecha? Bueno, nunca uno puede controlar lo que otros digan de uno. Lo importante es qué opine la ciudadanía cuando nosotros nos manifestamos. Y todo lo que hacemos es hablar desde el sentido común. Porque cuando nosotros hablamos en contra del terrorismo, es sentido común. Cuando hablamos de achicar el Estado, de hacer más eficiente al mismo Estado, es sentido común cuando decimos que hay que enfrentar al nepotismo, la pitutocracia, también. Entonces, cuando uno le plantea a alguien que usa esa expresión, bueno, ¿que en qué parte del discurso nuestro podría haber un extremo en política? La verdad es que nunca llegan a una conclusión. Por lo tanto, nosotros decimos que somos un partido del sentido común, que estamos ubicados claramente en el aspecto antiguo de la política, en la derecha, eso no lo negamos, pero vamos mucho más allá de la derecha, porque preocuparse de que el Estado funcione, de que el Estado de Derecho sea una realidad, de que exista libertad de expresión, de que exista libertad de emprendimiento, libertad de culto, son parte de lo que nosotros aspiramos, a tener una patria libre y democrática. José Antonio, entrando ya en el plano político también, quisiéramos saber primero cómo está trabajando hoy el Partido Republicano frente a lo que van a ser las próximas elecciones, que ya cada vez se acercan más. En esa línea, si piensan ya o han estado en conversaciones con alguna de las personas con las que tienen mayores contactos en Magallanes, por ejemplo, con Alejandro Kusanovich, Fernando Paredes, por ahí también. No sé si ustedes pretenden apoyar a ciertos candidatos y también cuál es el futuro de José Antonio Kast. Bueno, el futuro mío, si dependiera de mí, lo tengo clarísimo, pero no solo depende de mí, sino que también de el camino que Dios tenga preparado para cada uno. Siempre digo que si Dios me da vida y salud, a mí me encantaría volver a estar en la papeleta electoral presidencial
y presentarme una vez más de candidato a presidente. Y a nivel del partido, bueno, estamos en el proceso de constitución. Ya estamos constituidos en 8 regiones, partiendo por Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y los Lagos. Y todavía estamos cerca de lograr las firmas en la región metropolitana y en la región de Antofagasta, en la región de Los Ríos. En las regiones extremas, en este caso del sur, Aysén y Magallanes, nos ha costado un poco más. Y para poder presentar candidatos, el primer requisito es estar constituidos, porque podríamos levantar muchas teorías, hacer muchas cosas, pero si no alcanzamos a juntar las firmas requeridas en Aysén y Magallanes, nos es imposible presentar candidatos. Nos hemos puesto como plazo este año para poder constituirnos como partido, y eso sí nos permitiría participar ya sea en las elecciones municipales o de gobernador regional, como también en las próximas elecciones parlamentarias. En la zona, efectivamente, yo tengo muchos amigos. No hemos hablado en nada concreto todavía con ninguno de ellos. Yo conozco mucho a Alejandro Kusanovich, a Cristian Mattison, a la ex gobernadora Gloria Vilicic. Muchos de ellos son militantes de otros partidos, pero nosotros estamos abiertos y llanos a buscar al mejor candidato, por ejemplo, a gobernador regional, a apoyar en caso de que existan buenos candidatos a alcaldes que cumplan con el perfil de lo que pide el Partido Republicano, que son normas de cumplimiento bastante estrictas en cuanto a viajes al extranjero, en cuanto a parientes contratados en reparticiones públicas, en cuanto a periodos de reelección. Bueno, si dentro de esos parámetros encontramos buenos candidatos a alcaldes a quienes apoyar, lo haremos. Y si no, buscaremos candidatos propios donde podamos, a alcaldes y a concejales, pensando siempre en que tenemos que ver el bien del país. Si nosotros en algún lugar vamos a generar una disputa tan grande que le vamos a dar un espacio a alguien de esa izquierda ideológica para que ocupe el poder, lo vamos a pensar 2 y 3 veces. En el caso parlamentario, tenemos claro que sí queremos levantar candidatos a diputados y a senadores, porque es absolutamente fundamental recuperar al menos la mitad del Parlamento. Aquí se han dado situaciones increíbles donde por cambios del sistema electoral han llegado al Parlamento personas con el 1% de los votos. Eso esperamos que no se vuelva a repetir y que nosotros podamos colaborar en aumentar el número de parlamentarios que votan en base a estos principios básicos que son los de la libertad, del emprendimiento, del respeto a la democracia. Y por último, José Antonio, tú mencionaste que dentro de los tantos conocidos que tiene aquí en Magallanes está Cristian Mattison. En caso que ustedes no se conformaran como partido en Magallanes y Cristian Mattison decide presentarse como gobernador regional, que es una de las tantas alternativas que se ha escuchado aquí en la región, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarlo? Bueno, yo lo que puedo decir es que fue un gran intendente, que nunca entendimos por qué el gobierno hizo un cambio, que además no trajo ninguna mejoría evidente, porque después vinieron otros cambios más. Por lo tanto, sí, estaríamos dispuestos a apoyar a alguien como Cristian Mattison, pero no hemos tenido, como les digo, la conversación ni con él ni con los otros líderes políticos de la zona. Por lo tanto, esto requiere un poco más de tiempo para que nosotros podamos conversar con más personas y ver cuál es la mejor candidatura para enfrentar la elección de gobernador regional. Pero tengo la mejor impresión y las mejores relaciones con el exintendente Mattison. ¿Cómo va el futuro cercano en este momento, sobre todo esperando que finalice lo antes posible el tema de la pandemia, pero en la parte económica, o si volveremos a lo que se estaba viviendo antes de que ingresáramos a esta crisis sanitaria? Bueno, yo espero que las distintas autoridades ejerzan el control del orden público como corresponde frente a los agitadores de siempre. Porque aquí lo que vimos, por ejemplo, en Santiago el día lunes en la comuna del Bosque, no era la población misma que espontáneamente haya salido a manifestarse. Aquí habían agitadores, habían panfletos, tanto físicos como virtuales, ya circulando con anterioridad. O sea, esto era algo que, al igual que situaciones que ocurrieron del 18 de octubre, estaban planificadas y organizadas. Entonces, la autoridad tiene que anticiparse a eso para que esta violencia no la volvamos a vivir jamás y se aplique la ley en todo su rigor contra aquellos que aleonan o andan de agitadores
de causas políticas que no están enraizadas en la cultura nuestra. Los chilenos no somos un pueblo violento que denosta y agrede a otros. Eso es parte de una ideología que se ha instalado en algunos sectores de la política nacional. Queremos agradecer el contacto a través de Zoom, ¿cierto? Aprovechar de que tenga un excelente día mañana. Me imagino que va a estar compartiendo las actividades desde la casa del 21 de mayo y que tienen un significado especial para ustedes como Partido Republicano. Absolutamente. Mañana es un gran día para rememorar la historia de un hombre valiente, un hombre jugado por la patria como fue Arturo Prat Chacón, y también para finalizar mandarle un saludo a todos los trabajadores, ex trabajadores de la mina de invierno. Creo que nosotros con lo que estamos viviendo hoy día deberíamos hacer que las autoridades reconsideren la situación que llevó a la paralización de la mina invierno, que ha dejado a tantas familias sin trabajo. Muchísimas gracias. Sin duda una disposición, primero que nada, y estar dispuesto a responder cada una de las consultas que le hicimos desde acá, desde Pingüino Multimedia. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a usted. Ahí conversamos con José Antonio Cast Ritz.